Bueno, estamos esperando a Milena de Huertox para conectarnos y hablar un poquito de las plagas y las enfermedades más comunes del huerto. Vamos a hablar un poquito, ver cómo las podemos reconocer, cómo podemos manejarlas de una forma orgánica. Si Mile nos puede ver. ¿Me ves? Sí, Ah, perfecto. bien, bien. ¿Vos me ves bien a mí? Yo te veo perfecto ahora. Así que Bueno, buenísimo. Era un problema entonces acá de Instagram. no sabemos qué le pasa a Instagram, pero justo esta semana se me estaba comentando que le pasa lo mismo al suyo. Así que creo que es Sí, algo un poco general. Estará pillado alguna actualización ahí de por medio. Yo es que lo he actualizado justo esta mañana pensando en lo que había dicho C. A ver qué perdón, estará me pasando. estaba justo poniendo los auriculares porque si no hay retorno y no te escucho. Ah, pues yo no llevo auriculares. Si hace eco, tú me dices. Sí, Entonces, bueno, venga, cuéntame. ¿Quién eres tú y qué entiendes tú de huerto? Mientras tanto, como yo no tomo mate, he dicho que iba a traer una cerveza. bueno, mira, yo les voy a compartir un mate desde Argentina. ¿Mm? Cuando se haga más tardecita, más cerca de las 8 acá, ahí sí abrimos una cervecita. Bueno, Cuéntame. primero, Mile, muchas gracias por la invitación. ¿Eh? Muchas gracias A por ti. permitirme hacer un vivo con vos. Segundo, bueno, me presento un poquito. Yo soy Nicolás Escandolo, soy ingeniero agrónomo, recibido en una universidad al centro de la Argentina, en una provincia que se llama Córdoba. Creo que ustedes también tienen una Córdoba allá en España. Sí. Bueno, acá estamos al centro del país. Pero Y Nico, que están diciendo que se escucha con eco. Voy a coger bueno, mis cascos. bueno, esperamos a Mile. A ver, pero a mí... Ah, capa. Está. A ver si ahora mejora el eco. Di algo. A ver, ahí. Ahí yo ya... No, escucho el eco. Espera que está Qué conectado. bárbaro. Cosas del directo. Sí, sí, son cosas que... Pero, no, bueno, escucho el eco, pero ¿tan mal se escucha? ¿O más o menos se entiende algo? Ahora se ha conectado. A ver, ahí. Yo Ahí, te ahí escucho yo no me escucho el perfecto. eco. Y yo no escucho el eco, ¿eh? Y también te escucho bien. Sí, Ahí me están escuchando bien, yo ya no escucho el eco, no tengo retorno, nada. Sigue eco, dicen acá. yo te escucho perfecto. Pero no sé si sos vos o eres tú, Nico. Uh, a ver. Ahí me escuchás vos. ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho bien. Bueno, ahí está. Ahí están diciendo que se está escuchando mejor. Listo. Eran mis auriculares entonces. Ahí está. Listo. Afuera los auriculares. Perfecto. Bueno, Pues ahora retomamos sí. entonces. Retomamos la presentación. Bueno, como les decía, soy Nico Escandolo, recibido de ingeniero agrónomo acá al centro de la Argentina, en la provincia de Córdoba, y administro una cuenta de Instagram que se llama Fitopatología Académica, donde hablamos de las distintas enfermedades principalmente que afectan a los cultivos, ya sea cultivos hortícolas o cultivos más extensivos. Y ahora estamos integrando un poco más la parte de plagas, estamos tratando de incorporar algunas imágenes, compartir información, etc. Así que, bueno, esa es un poco mi presentación. Me encanta la agricultura orgánica, me encantan los cultivos hortícolas. Todos los cultivos me gustan, pero la rama de los hortícolas es algo que me apasiona un poco más, sobre todo porque yo siempre digo que por ahí en una extensión
eh, pensemos, en un campo de maíz, uno tiene 1000, 2000 hectáreas de un mismo cultivo. En cambio, en la parte hortícola, en una pequeña porción de terreno, hay 5, 6, 10 cultivos distintos y aparecen todas las plagas de Egipto, entonces realmente se transforma en un desafío la parte de la huerta y los cultivos hortícolas. ¿Y por qué te has dado por ir justamente a la parte de las plagas? La gente que normalmente estudia agronomía se va más a las plantas, al cultivo, a las máquinas, no tanto a Es las cierto, plagas. es cierto. Es cierto lo que decís, no hay mucha gente que se dedique, a ver, dentro de las plagas, mi principal especialización, si se quiere, es la fitopatología, la parte de las enfermedades. Y me fui por ese lado porque realmente es un universo aparte, colocar los ojos en la lupa, en el microscopio y ver el mundo de los hongos es otro universo, ¿eh? Es como si estuvieras en el espacio, porque ahí empezás a darte cuenta por ahí la gente me tilda de loco, pero yo digo, los hongos piensan, los hongos sienten, los microorganismos también se enamoran, tienen miedo, todo eso se ve ahí cuando hay una reproducción sexual, cuando un microorganismo está siendo atacado por otro, vos ves cómo reacciona el hongo, cómo se aleja, entonces vos decís, los microorganismos yo creo que sienten exactamente igual que nosotros, entonces eso es lo que me apasionó de este mundo, que tenés que colocar tus ojos en un aparato para poder verlos, para poder entenderlos. Y bueno, nada, eso es lo que me llevó a dedicarme a la parte de enfermedades. Esto es pasión por los bichos. Tal cual, me apasionan. Los hongos sobre todo, ¿eh? Dentro de todas las enfermedades, los hongos son los que más me apasionan. Pues justamente estábamos hablando de explicar un poco a la gente cómo poder tratar esta clase de enfermedades, sobre todo hongos es lo que más tenemos en el huerto, y me habías dicho que ningún problema, que hablamos de ellos. ¿Y por dónde quieres empezar? Por un tema que mucho me gusta. Mira, yo quisiera tocar en modo general, ¿eh? Hablar un poquito de plagas y enfermedades, ahora meterlas a todas juntas, porque en verdad quiero tocar un tema, si te parece, que es la biodiversidad, o por lo menos la importancia de la biodiversidad en nuestros huertos, que no es un tema menor, porque uno está acostumbrado siempre a pensar en un método curativo. Tenemos una plaga y lo primero que pensamos es cómo la erradicamos, cómo la curamos, cómo eliminamos este hongo, esta bacteria, este virus, pero generalmente cuando nosotros estamos hablando de curar es porque no hicimos una buena prevención, cuando en verdad si nosotros prevenimos nos evitamos tener que curar. Y yo creo que, a ver, en la naturaleza todo está en un equilibrio, todo. En un bosque uno va en un bosque y no hay un insecto o una plaga o una enfermedad, por ejemplo, que sobresalga más que la otra. ¿Por qué? Porque está todo en equilibrio, está todo en su justo lugar. Cuando nosotros hacemos agricultura urbana, cuando nosotros tenemos un huerto, modificamos ese ecosistema y el ecosistema se hace más dependiente de nosotros. Entonces, tenemos que estar regando, tenemos que estar fertilizando, tenemos que estar aplicando algún producto, etcétera, etcétera. Pero yo quiero tomar un poco algo que yo veía el otro día en una historia que habías hecho vos, donde hablabas justamente de que el control tiene que ser lo último, ¿eh? Tiene que ser la última herramienta que nosotros tengamos en nuestros huertos. Lo primero y principal tiene que ser restablecer de alguna forma ese equilibrio que se rompió cuando nosotros trajimos una huerta a la ciudad. Entonces, una planta, nosotros tenemos que, realmente las plantas se comparan mucho a los seres humanos, porque una planta que está bien nutrida es una planta sana. Una planta que está en el ambiente que necesita, con la luz que necesita, la temperatura que requiere y la humedad que requiere, es una planta sana. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos estresamos, porque estamos con el trabajo y estamos cansados o estamos en un ambiente que no nos gusta. ¿Qué pasa? Nos empezamos a agarrar cualquier enfermedad, se nos bajan las defensas, estamos mal alimentados, etcétera. Bueno, lo mismo le pasa a las plantas. Entonces, yo creo que hay dos cuestiones acá. Por un lado, uno en la huerta
tendría que tratar de tener la mayor biodiversidad posible. Está bien, puede haber personas que digan, bueno, pero yo tengo un balcón, no puedo tener tampoco un bosque en el balcón, pero por lo menos podría tener plantas aromáticas, flores, algún otro cultivo, alguna otra planta de interior. Entonces, de esa forma ya se va generando una biodiversidad, porque hay insectos que, digamos, son atraídos por ahí, no por la lechuga, sino por el color amarillento que tiene la lechuga cuando la lechuga está debilitada. Entonces, no es que al insecto le gusta la lechuga, no, el insecto con sus ojos va detectando esas variaciones de color. Entonces, de repente yo tengo una planta de tomate que está en una maceta con el suelo compactado, con poca humedad, con baja cantidad de materia orgánica, la planta se empieza a amarillar y el insecto detecta rápidamente esa variación y va a atacar al eslabón más débil, ¿eh? En la naturaleza ocurre eso, una planta que está débil es más atacada por plagas y enfermedades. En cambio, si nosotros, por ejemplo, colocamos flores, colocamos plantas aromáticas, las flores con sus distintas gamas de colores van atrayendo distintos insectos. Por ejemplo, a los thrips, que son una plaga bastante común y que además de ser común también transmiten virus, les gusta el color azul. Entonces yo puedo poner flores azules en la huerta que van a atraer a los thrips. O los pulgones o las moscas blancas se sienten más atraídas por el color amarillo. Entonces yo podría colocar caléndulas, por ejemplo, que son muy lindas, las coloco alrededor de mis macetas, y van a ser un reservorio de estos pulgones o de estas moscas blancas. O por ejemplo, a la arañita roja, a estos ácaros, les atrae el color blanco, y así en sus distintas gamas de colores. Después uno puede pensar, bueno, primero quiero contar esto también que puede ser interesante. Yo pongo caléndulas. Bueno, después uno se puede preguntar, ¿qué hago con las caléndulas? Hay gente que utiliza las caléndulas, le saca los extractos y se hace cremas, por ejemplo. Acá hay algunas escuelas que hacen cremas para la piel de caléndulas, entonces le estamos dando otro uso a la flor. Después, por ejemplo, podemos tener aromáticas. Entonces tenemos orégano, tenemos peperina, tenemos mentas, tomillo, etcétera, etcétera. Distintas aromáticas pequeñas. ¿Y qué función tienen las aromáticas? Los insectos se atraen por feromonas. Entonces viene el macho volando del pulgón, oliendo, ¿dónde está la hembra? Y va detectando, allá está la hembra, va el macho para allá, o la hembra, acá estoy, macho, y va el macho para allá. Cuando nosotros colocamos aromáticas en la huerta, las aromáticas emiten olores, ¿eh? Por eso cuando uno va a un campo de orégano dice, qué olor a pizza, qué olor a orégano, ¿qué hay? Bueno, los insectos detectan también estas sustancias que muchas veces hacen que se pierdan o se confundan. Entonces, esa señal que libera la hembra o el macho, esas feromonas, queda un poco ahí perdida en medio de todos esos aromas que liberan las aromáticas. Entonces, eso para que uno vea cómo a medida que vamos generando toda una biodiversidad, vamos necesitando hacer menos aportes a la huerta y la huerta va entrando en una especie de equilibrio. Por supuesto que siempre algo se nos puede escapar y ahí es donde vamos a tener que estar preparados para utilizar un biopreparado. Pero tendríamos que por lo menos apuntar a intervenir lo menos posible. Y se le suma un tercer beneficio a esto de la biodiversidad, que es el alojamiento para otros insectos que son benéficos en la huerta. Entonces, para que se den una idea, la flor de caléndula se llena de pulgones. Perfecto, pobre caléndula, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos no pasó al tomate o no pasó a la lechuga. Pero atrás del pulgón viene toda una colonia de mariquitas, toda una colonia de vaquitas a alimentarse. Entonces, el objetivo acá no es plaga cero, insecto cero, hongo cero. El objetivo es equilibrio. Para que tengamos vaquita en nuestra huerta, la vaquita necesita alimento, la mariquita necesita alimento, entonces tiene que haber pulgones. Por ahí me pasa que yo tenía una huerta donde
estaba llena de pulgones. Yo tenía habas y tenía unos chiles, unos ají llenos de pulgones. Resulta que al cabo de un tiempo empecé a ver que esos pulgones se empezaban a hinchar y se ponían de color plateado. Entonces yo, me llama la atención esto, y yo veía unos bichitos que iban, venían alrededor de la huerta. Resulta que, investigando un poco, vine a descubrir de que son avispitas parasitoides que colocan sus huevos adentro de los pulgones para que crezca su larva y se alimente los pulgones. Bueno, cada avispita puede parasitar entre 100 y 200 pulgones durante toda su vida. O por ejemplo, las mariquitas se pueden alimentar hasta de 600 pulgones durante toda su vida. Entonces, para que uno vea la importancia que tiene, digamos, favorecer el ambiente también para los enemigos naturales. Y con los hongos pasa exactamente lo mismo, con los hongos, con las bacterias y con los virus. Para que se den una idea, las bacterias penetran siempre por heridas, o sea, siempre van a penetrar de forma pasiva. Entiéndase por heridas que yo hice una poda y lastimé la planta de más, vino una tormenta, se golpearon las hojas y se dañaron, vino un insecto, me hizo una picadura y generó una herida. Entonces, ¿cómo podría evitar los ataques bacterianos? Bueno, teniendo cuidado con el tema del riego, por ejemplo, que muchas veces estamos acostumbrados a regar la planta por encima. Y la planta no necesita que la reguemos por encima. La planta necesita el agua en las raíces, no en las hojas. Entonces, a veces, cuando tiramos agua sobre las hojas, lo que hacemos es favorecer un microclima húmedo que, digamos, es propicio para que una bacteria penetre por un estoma, por una herida, etc. Y eso se corta muy fácil. Colocamos un sistema de riego por goteo, reciclamos plástico, por ejemplo, utilizamos una botella, en vez de ir a la basura, le hacemos un huequito a la tapa, la ponemos dada vuelta y va goteando en la maceta, nos olvidamos del riego, mantenemos el suelo húmedo, o por ejemplo, en el caso de los hongos, es muy común que a veces nos excedamos con la fertilización. En ese afán que tenemos de querer ver las plantas verdes, grandes, hermosas, vamos a un vivero y compramos urea, compramos nitrógeno, compramos fósforo, le ponemos a la tierra y la planta sí, crece, hermosa crece la planta, hojas verdes. Pero ¿qué es lo que sucede? Los tejidos de la planta, sí, son hermosos, pero se multiplican mucho más rápido. Entonces, la pared celular cada vez se hace más finita, más delgada, y la planta queda mucho más susceptible, por ejemplo, a ataques de rollas, oidios o mildius. Porque este grupo de hongos, a las rollas, los oidios y mildius, les encantan las células vivas. Entonces, si yo tengo una planta bien nutrida, no bien nutrida, perdón, excedida de nutrición, la planta va a estar tiernita, tiernita, y el hongo se sacude las manos y dice, esta es la mía, yo quería una célula tiernitita, tiernitita, y ahí aprovecha e infecta. Entonces, también, o por ejemplo, al revés, una planta mal nutrida, una planta que está media debilitada, que está débil, es propicia al ataque de patógenos que producen manchas. Entonces, siempre que ustedes vean manchas así en las hojas que empiezan a aparecer, bueno, como esos microorganismos se alimentan de tejido muerto, justamente se ven favorecidos por una planta que está media débil. Entonces, la fertilización balanceada, en ese caso, con materia orgánica, con humus y todo eso, favorecería que la planta esté nutrida de una forma equilibrada. Te escucho, Mile, no sé si... Sí, no, te estoy escuchando y estoy apuntando cosas aquí también. Lo que dices del exceso de abonado, de un mal abonado, es la misma razón entonces por la que un exceso de nitrógeno va a atraer a los pulgones, porque al estar la pared de las hojas más delgadas es mucho más fácil para ellos chupar en la savia. Exactamente. Pensemos que los pulgones, las moscas blancas, bueno, las cochinillas, acá le decimos cochinillas, creo que en otros lugares le dicen escamas, tienen un aparato bucal picador. Cochinilla, bien. Tienen un aparato bucal picador.
Entonces tienen una especie como de aguja que tienen que atravesar la hoja y tienen que empezar a alimentarse de la savia de la planta. Entonces cualquier desbalance que haya, ya sea en exceso o en déficit, sin lugar a duda que va a tener a la planta menos, digamos, menos preparada para el ataque y estos microorganismos van a tener más oportunidad de afectar. Sí, al final todo pasa por poner foco en nutrir el suelo y no tanto en nutrir la planta. Si el suelo es bueno, está bien nutrido, todas las plantas crecerán mucho mejor. ¿Cómo uno sabe que hay Sin lugar a exceso de duda. abono? A ver. ¿Cómo? Perdón, acá estoy No, leyendo. es que estoy leyendo aquí la pregunta. ¿Cómo uno sabe que hay exceso de abono? En el caso del Ah, nitrógeno es muy normal que veas que las hojas de las plantas como van retorciéndose un poco. Esto es un exceso de... Cuando echas gallinaza, por ejemplo, que es muy potente en nitrógeno, suele pasar que las hojas se van retorciendo. exactamente. Lo Pues me he quedado cierto, aquí hipnotizada mientras ibas hablando. lo cierto es que, claro, como dicen acá, ¿eh? Por ejemplo, con humus y compost casi nunca hay exceso, porque está todo en equilibrio y la planta va a tomar lo justo y necesario. Y uno tiene que pensar que cuando generamos una composta en casa, hacemos un compostaje, estamos utilizando un montón de nutrientes, porque por ejemplo, tenemos cáscara de huevo, que va a aportar calcio, harina de hueso, que va a aportar calcio, pero también tenemos restos de arvejas, lentejas y habas que aportan nitrógeno, y vamos a tener restos de otros materiales que van a aportar carbono y un montón, azufre, fósforo. Entonces, en el compost, justamente si lo hicimos bien y si pasó todas esas etapas que tiene que pasar el compost de que sube la temperatura, etcétera, etcétera, si lo hicimos bien realmente, va a estar todo en equilibrio. Uno tiene que saber que en el compost se eliminan agentes patógenos, se eliminan sustancias tóxicas, entonces el compost es lo mejor que hay. Y si encima tenemos lombrices, mucho mejor todavía, porque ellas terminan de hacer ese proceso, terminan de degradar esa materia orgánica y de estabilizar ese fertilizante. Entonces uno puede incorporar una vez a la semana, incorporar unas cucharadas de humus al suelo, lo puede tratar de mezclar, de esa forma mantenemos la fertilidad física y química del suelo. Y cuando digo fertilidad física me refiero a que el suelo no se compacta, porque yo escuchaba una historia tuya, Mile, donde vos decías algo muy cierto, que las plantas, digamos, van tomando muchos nutrientes en la maceta, entonces rápidamente se quedan sin nutrientes. Por eso es necesario que uno mantenga abonada la tierra. Claro, y eso también ayuda bastante a la textura del suelo, porque muchas veces tenemos, sobre todo la gente que cultiva en macetas, porque en el suelo a mí me da la sensación de que es todo mucho más fácil cuando estás cultivando en el suelo, no en un balcón en macetas. Y en la maceta, si no la estás abonando periódicamente, llega un momento que esta tierra se vuelve como más polvo, más arenosa, que no absorbe los nutrientes, no absorbe la humedad, se seca muy rápido y al final las raíces no absorben nada. De ahí la planta pues termina como termina, débil y llena de plagas. Y entonces la gente se preocupa mucho en tratar la plaga sin pensar que la mejor solución sería abonar esta maceta, aportarle humus de lombriz para que tenga mejor textura, que las raíces tengan de dónde sacar su alimento en vez de estar aplicando mil potinges. Exactamente, de hecho se ve muchas veces en las macetas donde tienen suelos o tierra, mejor dicho, sustrato que está siendo abonado constantemente, que las raíces de alguna forma detienen su crecimiento, entonces se quedan ahí contenidas en la maceta. Uno ve que en un suelo pobre, cuando vamos a hacer el cambio de maceta, hay muchísima masa radicular, está toda enrollada, porque claro, la pobre planta está intentando explorar todo el suelo que pueda. En cambio, si nosotros mantenemos la humedad constante y la fertilización, digamos, equilibrada, la planta no tiene esa necesidad de hacer un excesivo crecimiento radicular que después la estresa, porque en verdad la termina estresando a la pobre planta. Sí, sí, totalmente. Yo la primera vez que vi cómo cultivaban tomates aquí en Almería, en España,
en unos blocks de, es como una esponja, tiene un nombre Ujú. específico. Una esponja y ahí empapaban el agua con los nutrientes que querían dar al tomate y veías unas tomateras gigantes con un poquito solo de raíz, justamente por eso. Tienen todos los nutrientes siendo ahí puestos en el agua constantemente, en esta esponja en la que crecen y no necesitan desarrollar tantas raíces, están absorbiéndolo constantemente. Pero en suelos más pobres al final, la planta sufre, la planta tiene que intentar buscar nutrientes a donde sea y forma este efecto maceta que dices que las raíces van dando vueltas dentro de la maceta. No es Tal cual. hidroponía, Oh, sí. perdón, es que voy hablando contigo, voy mirando los comentarios. No es hidroponía porque la hidroponía es agua. En este no, son lana de roca se llama. Son unos Ujú. blocks de lana de roca y estos blocks lo van empapando, pero en realidad la raíz no está en un charco de agua, una tubería con agua, está en la lana de roca. Lana de roca, exactamente. Bueno, es un tema interesante realmente la hidroponía. Yo creo que también un poco es lo que se viene, esto de también la hidroponía casera en los departamentos es algo que Y está junto con creciendo. los peces también, tiene un nombre específico, el que Si combina la es, hidroponía con los peces. Porque al tiene, final bueno, el pez trabaja para ti abonando el agua. tal cual, bueno, no me sale ahora el nombre, pero sí, acá en Córdoba, en la facultad, por ejemplo, antes de que yo me vaya, vi que tenían un proyecto de ese. Entonces, por un lado, alimentan al pez, o mejor dicho, sí, lo alimentan al Aquaponia. pez, aquapon. Y los restos, las heces de los peces que tienen nitrógeno y un montón terminan alimentando a las plantas. Entonces, como que hacen una especie de circuito cerrado. Es que si te paras a analizar, todo en la naturaleza está conectado. Entonces, en el huerto, lo que decimos de la biodiversidad y del equilibrio es justamente esto. Tú quieres eliminar un bicho porque no te gusta, porque crees que hay muchos o por lo que sea, pero nunca vas a conseguir eliminar solo este bicho. Siempre va a afectar a otros bichos que hay, sea el que era comido por este bicho o el que comía este bicho y siempre terminará habiendo un desequilibrio. Por eso yo siempre insisto en no aplicar tantas cosas. Deja que no puedes querer las mariquitas si no sabes convivir con los pulgones. La mariquita no va a venir solo porque tú le caigas bien. Viene porque tiene pulgón, punto. Si no hay pulgón porque le estás tratando, no va a venir. Entonces está todo tan Exactamente. conectado. Y vos dijiste una palabra que me encantó, convivir. ¿Eh? Hay que aprender a convivir, porque al fin y al cabo de eso se trata. Tienen que haber insectos, tienen que haber insectos. Tiene que haber alguna manchita sobre las hojas, tiene que haber alguna manchita sobre las hojas. Ahora, el problema es cuando eso ya rompe el equilibrio y cuando yo en lugar de cosechar 10 tomates, termino cosechando uno. Bueno, no, a ver, ahí estamos en un problema y por supuesto tenemos que ponernos primero nosotros, pero a ver, si de repente de 10 tomates cosecho 9, bueno, un tomate menos, digamos, pero por lo menos trato de mantener ese equilibrio y convivo con los microorganismos, ¿no? Claro, esto es justamente lo que les estaba explicando en la otra live cuando estabas actualizando el Instagram, que muchas veces la gente ve una oruga en la planta y ya está en plan, ah, ¿qué aplico? ¿Qué aplico? Es como tengamos las cosas claras. Una oruga en una planta no es una plaga, es una oruga en una planta. Plaga es cuando hay una población exagerada y descontrolada de cualquier animal. Entonces, normalmente decimos plaga al pulgón porque el pulgón se multiplica a una velocidad enorme y cuando ves está la planta entera cubierta, pero si hay solo un pulgón o dos y viene una mariquita y se lo come, eso no es plaga. Esto no se puede considerar plaga. Exactamente, y de hecho pasa que muchas personas encuentran uno, dos o hasta tres orugas y quieren aplicar un producto. Y yo les digo, a ver, agarrarlos con la mano, digamos, o sea, sacarlos con la mano, llevarlos, digamos, yo no soy partidario de matarlo, pero por una cuestión de que me da pena, digamos. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, a ver, no lo quiero tener en mi jardín, ¿eh? Porque, por ejemplo, me está generando un problema. Bueno, lo llevo a otro lugar, si puedo, por supuesto. Si no, bueno, trato de dejarlo afuera y que continúe su ciclo como pueda. Pero, digamos, sacarlo con la mano, ¿eh? Sacarlo con la mano, lo mismo que las cochinillas. A veces nos aparecen cochinillas, bueno,
Agarrás, te tomas una cervecita como Mile, te abrís una cervecita, pones la radio, agarras un algodoncito o un cepillito con agua jabonosa y empiezas a pasarle del otro lado de las hojas, ¿eh? Y vas sacando las cochinillas mientras vas reflexionando sobre tu vida, el trabajo, la familia. Entonces, de eso se trata, ¿eh? Terapéutico. Se trata de hacerse el espacio también y uno ir manejando esos microorganismos. Y después, por supuesto, a ver, si se rompe ese equilibrio, bueno, ahí sí podemos empezar a hablar de biopreparados. Hay que tener en cuenta que tenemos biopreparados que son benéficos, o mejor dicho, vamos a decir así, biopreparados que son menos nocivos contra los enemigos naturales, y vamos a tener otros biopreparados que en ese sentido no hacen distinción. Entonces, le da lo mismo controlar una oruga que una mariquita. Entonces, uno también, digamos, tiene que ser mesurado con el uso de los distintos biopreparados. Sin ir más lejos, yo recibo muchas consultas de controles de plagas con jabón potásico. Bueno, el jabón potásico, como es un jabón, termina degradando de alguna forma la cera, las grasas. Y muchas hojas tienen ceras como una fuente de protección, ¿eh? Es como la piel nuestra, digamos. Esto nos impide que nos enfermemos. Bueno, las hojas por ahí tienen ceras que impiden que ingresen patógenos y uno aplica jabón potásico hoy y mañana y todas las semanas. Entonces, ¿controlo el insecto? Sí, lo controlo, pero debilito más a la planta, porque la voy eliminando de esa protección natural que tiene, que son las ceras, y ya después esa hoja queda más expuesta al ataque de otros patógenos, etcétera. O, voy a contar otro ejemplo. Es muy común en los frutales, cuando tengo problemas de ácaros, aplicar algún producto. Pero resulta que sobre las hojas de los frutales no solo convive el ácaro que se alimenta de la hoja, sino también convive el otro ácaro que controla esta población. Entonces yo aplico algún producto que no hace distinción, termino eliminando al ácaro malo, pero también al ácaro benéfico, y después aumenta la población del ácaro que no era benéfico. ¿Por qué? Porque se encuentra en un territorio libre. Entonces, digamos, uno tiene también ahí que tener un poco de cuidado. Recetas de biopreparados hay un millón. Eso es lo lindo que tiene la agricultura orgánica, que de repente Mile en su casa descubrió que la infusión de manzanilla mezclada con jabón controla, bueno, Mile lo comparte y ya uno lo empieza a reproducir. Entonces, eso es lo que tiene la agricultura orgánica, que es no se basa por ahí 100% en los libros, sino que también se basa un poco en la experiencia, en compartir experiencia. Bueno, mira, yo descubrí que la infusión de ortiga controla tal cosa, bueno, y otro ya lo reproduce y así. Por eso digo, charlábamos con Mile antes del live y ella me decía, bueno, mira, todo esto son los temas. Y yo digo, estaría buenísimo hablar de manejo y nombrar, pero estaríamos una semana hablando Hablando porque de hay, qué. exactamente, hay muchas recetas. ¿Tú tienes alguna receta favorita tuya? La típica que cuando ves que la cosa se desmadra, lo aplicas. Bueno, el aceite de Neem, la verdad es que me ha dado buenos resultados, ¿eh? Yo por ahí no tenía mucha fe. Es más, yo siempre utilizaba principalmente agua jabonosa, hacía infusiones de hojas de tabaco, o por ejemplo, aplicaba mucho infusión de ajo y cebolla, pero por ahí la población se me terminaba escapando, por más que yo hacía una, dos, tres aplicaciones. Entonces empecé a utilizar el aceite de Neem, por supuesto, también integrándolo con estas otras técnicas, y obtuve buen resultado, me empezó a dar buen resultado. Por eso ¿Lo yo creo que, aplicas con spray o en el riego? no, Con con spray. spray. Y lo intenté también en el riego, ¿eh? También lo he aplicado en el riego, pero no he evaluado mucho si gracias a eso, digamos, controlé o no una población, pero principalmente con spray. Ah, No sé, ¿vos tenés genial. alguna... Yo soy la loca del jabón con aceite de neem. Para Ah, ahí está. todo, excepto para hongos, que los hongos, la verdad, casi nunca los trato,
porque en el huerto normalmente tengo hongos solo a finales de la temporada, cuando la planta ya ha dado todo de sí, yo ya he dejado de ponerla. Entonces, en este caso es como, ¿para qué la voy a tratar, verdad? Si es final de la Claro. temporada, ya voy a cambiar las plantas, entonces al final lo dejo, casi nunca trato los hongos. Y lo que suelo tratar, que es lo que más me ataca, son pulgones, mosca blanca Ujú. y cochinilla. Esto sí, les Claro, pego sí. ahí un poco de jabón con aceite de neem, pero normalmente cuando está la cosa muy desmadrada. Esta mañana, por ejemplo, estuve con unas plantas de ahí detrás que están de cochinillas hasta arriba, son suculentas, ya las suculentas se ve que les parece bien a las cochinillas. Y lo único que Sí. hacía era lavarla, la planta con un pincel. Vas quitando el exceso de cochinillas en toda la planta, dejas la planta limpita y no he tenido que aplicar nada más que agua y un pincel. Bien, Entonces al bien. final con el tiempo, sabes, te vas acostumbrando un poco con las formas de controlar las plagas y cuando se desmadra mucho aplico el jabón, pero la mayor parte de las veces lo voy dejando en plan a ver hasta qué punto llega y se controla solo Claro. la plaga la mayor parte de las veces. Lo que decía el otro día que estábamos hablando de la mariquita, si no llego a dejar el pulgón ahí en el huerto, no aparece mariquita. Ayer mismo colgué una story de la mariquita amarilla, que es la que viene por hongos, ya donde estaba en una caléndula llena de oidio. Sí, 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 no, las mariquitas son increíbles. Y es impresionante ver toda la familia de la mariquita, porque tenés el adulto, tenés los huevos, tenés la larva. eh, Además, van siguiendo la población. O sea, siempre donde haya pulgones, atrás van a estar las mariquitas porque se tienen una forma de ir acompañándolo. Y si no, lo otro que he utilizado mucho y que me ha dado muy buen resultado son las trampas cromáticas. Entonces, por ejemplo, agarro una botella de lavandina, de hipoclorito de sodio, la corto y la voy colocando intercaladas así en la huerta en distintos lugares, junto con, por ejemplo, bases de botellas de color azul. Entonces les coloco agua y unas gotitas de detergente, porque lo que hace el detergente es romper la tensión superficial. Entonces uno ve de que los insectos a veces se depositan sobre el agua y quedan flotando. Bueno, acá el detergente va a romper esa tensión y cuando el insecto se deposite se va directamente al fondo. No hay que olvidarse que los pulgones, en la mayor parte del tiempo, eh, la colonia es fundada, por así decirlo, por un insecto alado, por un pulgón alado. Entonces, el primero que llega es el alado, que va volando, va viendo los cambios de color y cuando encuentra un color, que sea amarillento, ahí es donde baja a realizar la picada de prueba. Entonces, cuando ustedes colocan trampas ahí de cromáticas, ya sea con trampas de agua o pueden colocar paneles, pueden reciclar plástico, por ejemplo, y lo van colgando en distintos lugares en la huerta, les hacen unas pinceladas con aceite de cocina usada y las van dejando ahí, las van cambiando. Por supuesto, una vez a la semana, la lavan de nuevo, la vuelven a pincelar. Y es impresionante cómo disminuye la población o por lo menos cómo se retrasa la aparición de la colonia, que también es bueno eso, porque no es lo mismo que la población crezca en el momento de floración, por ejemplo, donde se producen abortos de flores, donde se producen abortos de frutos, que el ataque me aparezca cuando el fruto ya está madurando. Bueno, ahí sí, la planta se va a ver afectada, pero a la planta ya no le queda mucho para la cosecha. Entonces eso me ha dado buen resultado también. Sí, las trampas monocromáticas funcionan bastante bien. ¿Con los gusanos sueles echar algo o haces la técnica del dedo también? A mí me gusta con La los técnica gusanos del del dedo. alcohol porque normalmente cuando abren los huevos tienes ahí decenas de gusanos acumulados. Les llevaba las hojas aparte porque igual que tú, a mí también me da pena matarlos y esperaba a ver si alguno decidía transformarse en mariposa en algún momento. Pero aparte Tal del cual. dedo, ¿usas algo? ¿Recomiendas algo? Mira, por ejemplo, hay un árbol que se llama paraíso, que tiene bueno, tiene unos frutitos muy redonditos, muy particulares, que primero son verdes, después se ponen amarillos, después quedan de color más oscuro. Bueno, se hace un macerado con los frutos del paraíso
Sí, por supuesto, hay que tener cuidado porque es tóxico para los seres humanos, entonces uno tiene que hacer el preparado con cautela y aplicarlo con guantes y con todas las medidas de seguridad. Y ese preparado, por ejemplo, funciona bastante bien. Si no, está también el piretro, que es el piretro, del piretro se saca el piretroide, y el piretroide es lo que viene en esos aerosoles para controlar mosquitos, para controlar, bueno, el piretro es un extracto que sale de una especie de crisantemo, y ahí también se pueden hacer preparados con el piretro y aplicar y de alguna forma afectan al sistema nervioso de los insectos. Por eso por ahí cuando viene un mosquito y uno tira ese aerosol de la publicidad, el mosquito inmediatamente cae, porque se cortan las señales nerviosas y queda frito. Bueno, en las larvas también ejerce un efecto similar. Entonces, ahí también. Y si no, hay algo que es el control biológico, que funciona muy bien, que lo estoy empezando a usar. De hecho, ya he leído un montón de información donde hay muy buenos resultados, que es un hongo entomopatógeno que se llama Bauberia. Ese hongo justamente parasita e infecta las larvas, las coloniza y todo el cuerpo del insecto después queda momificado, queda la larva momificada, es realmente un espectáculo. Y lo bueno de eso es que yo hago una sola aplicación, la larva se momifica, se llena de esporas y ya luego, digamos, de alguna forma se va reinoculando sola la huerta, porque yo tengo esas esporas que después van a quedar libres y después atrás viene otra oruga, se infecta y así sucesivamente. Bueno, eso me ha dado, por lo menos hasta ahora, estoy viendo control en las larvas, quedan momificadas y yo después, ¿qué hago? Agarro esas orugas, las coloco adentro de una botella con agua, agito bien la botella para liberar las esporas nuevamente, hago el filtrado y aplico nuevamente sobre la huerta. Y no solo me controla las orugas, también me controla moscas blancas, controla trips, controla pulgones. Es como que este hongo tiene esa capacidad de afectar distintas especies de insectos. Siempre hablamos de eliminar las orugas, pero ¿hay alguna forma de evitar que la mariposa ponga los huevos en nuestras plantas? Es decir, por Sí, ejemplo, poner alguna planta que le guste más a la mariposa en vez de mi col. bueno, sin lugar a dudas, ¿eh? Hay, sobre todo, las aromáticas en general atraen a las mariposas. En general, distintos tipos de aromáticas. Estamos hablando de ruda, estamos hablando de melisa, estamos hablando de tomillo, salvia. Las aromáticas en general atraen mucho a las mariposas, digamos, para que coloquen sus huevos. Entonces, hay forma de no eliminarlas, sí, atrayéndolas, como vos decís, a otros cultivos, principalmente aromáticas y flores, también las caléndulas y todas, porque no nos olvidemos que las mariposas tienen un aparato bucal, del cual se alimentan de el néctar. Entonces, si yo coloco flores, principalmente flores, bueno, voy a tener las poblaciones ahí en esas flores y van a colocar sus huevos ahí y van a estar alejadas de nuestros cultivos. Y esta técnica que mucha gente usa, que a mí me parece un poco sin sentido, pero no cuesta nada preguntar, de poner un palito con un huevo, que dicen que si la mariposa ve un huevo más grande, no pone sus huevos cerca o alguna historia de estas, estás leyendo sobre eso. ¿Esto funciona de verdad? La verdad es la primera vez que lo escucho, te soy sincero, es la Lo primera vez veo que mucho en Brasil, lo veo mucho en Brasil, que ves las fotos de los huertos y siempre hay un palito ahí por el medio de 1 metro así de altura con una cáscara de huevo colgada y es como, ¿y esto para qué no? Para que las mariposas no pongan los huevos en las plantas. mirá, Siempre me bueno, pareció habría, algo muy... Porque se supone que si la mariposa ve un huevo más grande que el suyo, no sé qué lógica tendrá la mariposa, no va a poner su huevo ahí. qué raro, bueno, no, puede ser, ojo, puede ser, capaz que a la gente de hecho le da resultado, ya me voy a poner a investigar un Yo poco más sobre también esa creo. técnica. Pero es algo que me parece muy curioso, por eso te lo preguntaba, a ver si es verdad. Yo estoy aquí Pues riéndome de la técnica.
puede ser que se asuste con el huevo sí, puede ser, hay que ver, Porque hay que ver. lo de poner serpientes de plástico en el huerto para alejar a algunos pájaros y algunos bichos, de vez en cuando funciona. Por eso digo el huevo. Puede ser que funcione, ya vamos a investigar un poco, o por lo menos lo voy a probar en la huerta, voy a colocar la cáscara y te voy a compartir a ver si realmente el huevo Luego me asusta o cuentas. no. Vos Me recién cuentas. me preguntabas algo sobre también los gusanos en general, los gusanos de suelo, y justamente una de las preguntas que te habían hecho era sobre la gallinita ciega, que acá le llamamos de otra forma, pero es el gusano blanco que está en el suelo. Bueno. Yo te cuento algo anecdótico de ese gusano. Resulta que acá es considerado una plaga y en muchos lugares es considerado una plaga porque dice se alimenta de las raíces, se alimenta de las plantas, etcétera. Yo he visto un productor de alfalfa. La alfalfa después se utiliza para darle comer a los animales. Bueno, yo he visto un productor de alfalfa que tenía una cantidad de esas orugas por metro cuadrado impresionante. O sea, mucho más del umbral, digamos, que uno recomienda para realizar una aplicación. Ahora, ¿por qué ese productor no realizaba ningún control y por qué la gallinita ciega no le comía ninguna planta? Porque resulta, ustedes se han fijado que la gallinita ciega en su extremo más distal tiene como negra la cola ahí, bueno, porque ella se va alimentando en el suelo, y entre otras cosas se puede alimentar de materia orgánica, entonces por eso le va quedando esa parte más oscura. Cuando el insecto, por lo menos esto es lo que veía este productor, cuando el insecto tiene mucha cantidad de materia orgánica en el suelo, no tiene necesidad de alimentarse de las raíces. Ahora, cuando yo tengo un suelo pobre, un suelo donde hago el mismo cultivo una y otra vez y estoy extrayendo siempre los mismos nutrientes y el suelo ya se debilita, bueno, por una cuestión de supervivencia natural de todo el mundo, se alimenta de lo primero que encuentra y muchas veces va hacia las raíces. Entonces, este productor tenía alfalfa, tenía animales, los animales defecaban ahí sus heces, la larva se alimentaba de esas heces, las incorporaba al suelo, fertilizaba, y además ustedes han visto que esa oruga es grande, tendrá el tamaño de un dedo gordo de la mano. Bueno, con ese tamaño, ustedes piensen de que va generando galerías de ese tamaño, entonces favorece, por un lado, la circulación del aire, porque las plantas están más oxigenadas, las raíces están más oxigenadas, y al mismo tiempo favorece el drenaje del agua. Entonces, por todo eso es que yo digo, prefiero tener gallinitas ciegas, sí, no tengo problema siempre y cuando mantenga el suelo bien nutrido como lo que veníamos hablando al comienzo. Alimento a la gallinita ciega y ella a su vez me mantiene el suelo bien oxigenado, aireado y con buen drenaje. Esto que has dicho de alimentar al bicho es muy cierto. Muchas veces me escribe gente diciendo, ay, es que el pájaro me está comiendo la cosecha. Y yo siempre les digo, el pájaro no está ahí para putearte, tiene hambre. Si está comiendo tu cosecha es porque es la única comida que está encontrando en tu huerto. Ponle comida al pájaro y dejará de comer tu cosecha. Y mucha gente, al final, aquí en España lo vemos mucho, que plantan girasoles alrededor del huerto, es solo con el objetivo de darle de comer a los pájaros y que no coman su cosecha. En este caso de la gallinita ciega, pues lo mismo, si el suelo tiene mucho alimento para ella, ¿para qué se va a comer tus raíces? Totalmente. Bueno, a ver, pasa que cuando uno prepara el suelo de la huerta y lo remueve, si te alejas un ratito y miras desde afuera, vas a ver que bajan todos los pájaros a alimentarse de todos los gusanitos que salen del suelo. Entonces, a ver, yo creo que hay que un poco sacarse ese concepto de que hay enemigos, ¿eh? Acá no hay enemigos de nadie. Todos queremos alimentarnos, a nosotros queremos comer los tomates y los insectos también necesitan alimento. Somos seres vivos, entonces no somos enemigos, ¿eh? Solamente, bueno, a veces deseamos el mismo producto, tendremos que llegar a una negociación ahí. Bueno, yo te doy otro alimento, vos déjame los tomates para la ensalada del fin de semana, que quiero hacer ahí una ensaladita. Entonces, bueno, hay que también alimentarlos, coincido con vos.
Somos todos movidos por el estómago. Tal cual. Y vos sabés que me gustaría responder justo acá algo que estoy viendo, que dicen, ¿puede ser que haya que aplicar fungicidas enseguida en las plantas que están en macetas por los hongos que hay en él? Bueno, acá yo quisiera responder esto simplemente. Antes que aplicar un fungicida, yo tengo un montón de técnicas previas para hacer. Por ejemplo, a veces empieza a aparecer un oidio o un mildiu. Pensemos en un mildiu. A los mildiu les encanta la humedad. Entonces aparece un mildiu en el tomate o en la lechuga y veo que la enfermedad sigue. Y cuando yo me doy cuenta, lo que estoy haciendo es regar las plantas desde arriba. Entonces mojo las hojas y claro, le estoy dando todas las condiciones al mildiu para que se siga desarrollando. Entonces, ante la presencia de una enfermedad, una bacteria, por ejemplo, o un mildew, yo lo que podría hacer primero es cortarle las condiciones favorables a esa enfermedad. Ustedes piensen que, miren, una enfermedad es una receta, ¿eh? Yo estoy acá en casa comiendo una ensaladita, pongo el canal Gourmet, que hay muchos españoles que cocinan ahí en el canal Gourmet, una receta, como una torta. Si yo mezclo una planta que es susceptible, está debilitada, le falta nutrición, está estresada, etcétera, junto con el patógeno, en este caso el mildiu, y un ambiente favorable que favorezca el desarrollo de la enfermedad, fíjense, 3 ingredientes, obtengo la torta de la enfermedad. Entonces, en el medio de todo eso estamos las personas, ¿sí? Somos los únicos que podemos unir los ingredientes y hacer la torta o quitar uno de esos ingredientes y no favorecer la enfermedad. Entonces, cuando ya se generó la infección y yo veo los primeros inicios de mildiu, bueno, ojo con el riego, por ejemplo, dejo de mojar las hojas, trato de regar un poquito más mesuradamente, y si la enfermedad sigue avanzando, ahí yo puedo tomar otra acción antes de tener que aplicar, que es, por ejemplo, eliminar las hojas. Entonces, a eso yo le llamo poda curativa. Lo mismo pasa con las rollas, por ejemplo. Las rollas son unas enfermedades muy invasivas, muy destructivas, que, por ejemplo, aparecen en el orégano o en la menta. Y yo necesito las hojas del orégano para la pizza, y yo necesito las hojas de la menta para el mate. Entonces, si yo tengo la enfermedad, me genera ese problema. Entonces, ¿cómo podría yo evitar que la enfermedad se siga propagando? Poda. Desinfecto bien la tijera para no meter ningún patógeno, corto las hojitas y de esa forma estoy bajando la población del patógeno de una forma impresionante. Ahora, si sigue avanzando y ya se me dispara, bueno, recién ahí empiezo a pensar en algún biopreparado. Pero fíjense que antes de tener que llegar a eso, yo hice podas, restringí el agua con el riego, apliqué algún fertilizante, etcétera, etcétera. Por eso no es que ante la primera mancha, ay nomás, voy corriendo al vivero, hago una preparado y no. Tengo que esperar y tomar otras medidas previas. Digamos. Totalmente cierto. Justo el otro día que había puesto el stories de que no he aplicado nada en mi huerto en lo que llevamos de año. Pues ayer estaba yo ahí podando tomates porque me encontré unas hojitas con mildiu y es como voy a quitar el máximo de hojas posibles que corra el viento por aquí antes que esto empiece a esparcirse porque no he podado apenas los tomates este año, imagínate, estaban hechos una jungla. Y es justo lo que dices, juntas la humedad. En este caso no la humedad del riego, porque es por goteo, entonces no mojo las hojas, pero había llovido las semanas anteriores con el calor que está haciendo aquí del verano. Y al final se esparce el hongo sin que te des cuenta. Y en este caso no hay mariquita que consiga limpiar tantos hongos. No hay mariquita, vos lo has dicho. Y digamos, algo más que también quería que vos me tiraste ahí la pregunta, y me dijiste, me parece interesante, es el tema de desinfectar el sustrato para poder utilizarlo nuevamente en la próxima campaña. Acá hay dos cosas, digamos. Imaginemos que yo tengo una planta de tomate en un sustrato, resulta que ese sustrato después queda contaminado con algún hongo que tenía las raíces, bueno, necesitaría bajar esa población para no tirar ese sustrato y volver a utilizar.
Existen un montón de técnicas, dependiendo del sustrato, ¿eh? Yo puedo, por ejemplo, desinfectarlo con agua caliente, agua hirviendo. Entonces agarro un decímetro cúbico, que es una medida de volumen, ¿eh? Agarro un decímetro cúbico y le tiro agua hirviendo, 1 litro por cada decímetro cúbico, por ejemplo. También se puede hacer la famosa biosolarización. ¿En qué consiste esto? Yo tengo el suelo de la huerta o tengo el sustrato, lo coloco, vamos a los dos ejemplos. Tengo el suelo de la huerta, lo muevo muy bien, saco las semillitas, saco las malezas, todo lo que quede, humedezco ese suelo, lo cubro con un nylon transparente, lo cierro muy bien a los costaditos y dejo que el sol haga su trabajo. Entonces los rayos solares atraviesan el nylon, levantan la temperatura porque el agua se evapora y se van eliminando muchos agentes patógenos, nematodos, gusanitos, semillas de malezas, etc. En un sustrato puedo hacer lo mismo, ¿eh? Lo coloco arriba de un nylon, por supuesto limpito, coloco el sustrato, lo humedezco, lo tapo con otro nylon transparente y dejo que el sol haga su trabajo. Por lo menos 1 mes y medio, ¿eh? En los meses de mayor radiación. Por lo menos acá en Argentina estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero. Allá calculo que debe ser al revés, debe ser junio, julio, agosto, Justo por ahora. ahí más o menos. Ahora, entonces lo dejo por lo menos 1 mes y medio. El problema de todo esto, problema le vamos a poner entre comillas, es que ya sabemos que el suelo es un ecosistema, ¿eh? Es una biodiversidad. Y voy a haber eliminado no solo a muchos agentes patógenos, a insectos, sino que también voy a haber eliminado a algunos benéficos. Entonces se genera una especie de vacío biológico. Y lo que yo tengo que hacer en ese caso, o mejor dicho, lo que yo puedo hacer en ese caso, es incorporar un microorganismo benéfico que comience a colonizar esos espacios que han quedado vacíos. Porque si no, yo cuando pongo la tierra en la maceta, viene un patógeno y se encuentra con la habitación vacía y dice, listo, acá no tengo nadie que compita conmigo, esta es la mía. Entonces termino teniendo más enfermedad que antes. Pero yo, por ejemplo, podría aplicar un microorganismo que se comercializa en todo el mundo, estoy seguro que en España también, que es el famoso tricoderma. Tricoderma es un hongo que se alimenta de otros hongos que no son benéficos. Entonces, yo inoculo el suelo luego de que lo esterilizo, inoculo con tricoderma y voy haciendo que ese microorganismo vaya colonizando esos espacios. Entonces, cuando aparezca un hongo de suelo, Fusarium, Rhizoctonia, cualquiera de ellos, se va a encontrar con que ya está tricoderma colonizando los espacios y se va a generar ahí toda una trifulca entre ellos, por supuesto, ganando tricoderma, ¿eh? Entonces, uno también, digamos, puede esterilizar el suelo, sí, pero también sería bueno volver a reinocularlo con microorganismos benéficos. En el hipotético caso de que la persona no encuentre este hongo para poder inocular el sustrato que acaba de esterilizar, porque al final mucha gente tiene huertos en balcón y terminan reutilizando la tierra y es bueno eliminar lo que sea que pueda afectar tus plantas luego. ¿Valdría, por ejemplo, con esterilizar esta tierra, por ejemplo, poniéndola al sol, como has dicho, y luego añadiéndole algún abono de origen animal que ya venga con una cantidad de microorganismos que ayude a que esta tierra reviva de alguna forma? Sí, sí, lo que sí, ese abono tendría que haber sido compostado previamente, ¿no? Nunca colocar el abono solo, por ejemplo, el animal de feca en el campo, tengo sus heces, vengo y las incorporo, porque ahí también voy a estar metiendo patógenos, incluso patógenos en algunos casos para las personas, pero sí, si ha sido compostado, sí. Si no, ustedes piensen, también, ¿vieron los bosques de pinos? Bueno, los pinos generan una relación muy íntima con unos hongos de suelo que se llaman micorrizas. Estas micorrizas lo que hacen es colonizan las raíces de los pinos y, digamos, son una especie de extensión de las raíces, porque la raíz puede llegar hasta acá, pero la micorriza se une a la raíz y todavía se alarga más. Entonces va tomando nutrientes que la planta, bueno, se genera una simbiosis muy linda. Entonces, lo que uno podría hacer también, por ejemplo, es ir a un bosque de pino, tomar tierra que esté abajo del pino y después trae y se la incorpora al sustrato. Entonces voy a estar metiendo esas micorrizas que son benéficas.
Vos sabés, Mile, que estoy viendo 15 segundos, dice acá. O sea que se va a cortar inevitablemente en 10 segundos. ¿Te vuelvo a llamar? Seguimos Mañana. mañana hablando de los huertos a las 8 y a las 15 Hace de Argentina. eso,